las palabras susurradas de un padre a su hijo borracho, las medallas de una hija apretadas en manos temblorosas, y entre ellos, un hombre cuyo último aliento llevaba un secreto que destrozaría todo lo que creían saber sobre el sacrificio. Santa Esperanza, un pueblo minero donde los hombres desaparecían en la tierra cada mañana rezando para volver a ver la luz del sol. Don Melchor era uno de ellos, 65 años tallados en piel de cuero, manos que no habían sido suaves en décadas. Cada paso de regreso a casa desde la mina se sentía más pesado que el anterior, las botas arrastrándose por el polvo que parecía tirar de él hacia atrás. Pero nunca se detenía, porque al otro lado de esa puerta desgastada lo esperaban dos rostros que hacían que la oscuridad fuera soportable. Papá. Nicolás y Rosa chocaban contra sus piernas, su risa la única música que importaba. Él los alzaba a pesar del fuego en sus hombros, a pesar de los pulmones que silbaban con cada respiración. Su madre se había ido hacía años, dejándolo ser protector y cuidador a la vez. La estufa se convirtió en su segundo lugar de trabajo. Dedos torpes que antes empuñaban picos, ahora intentando sazonar arroz y estirar cortes delgados de carne hasta que parecieran una comida. Lo que vale la pena tener no se consigue fácil. Les decía mientras comían palabras que repetía como oraciones. Estudien, aprendan, construyan algo mejor que esto. Su propia educación había terminado en la niñez, sacrificada para que sus hermanos pudieran comer. Se negaba a dejar que la historia se repitiera. El tiempo se movía como agua entre las manos, imposible de retener. Rosa creció con la determinación de su padre ardiendo en los ojos, libros apilados junto a su cama como tesoros. Pero Nicolás comenzó a pasar por puertas distintas. Llegaba más tarde a casa, ojos vidriosos por cosas que no tenían nada que ver con estudiar. Los amigos que lo esperaban en las esquinas llevaban el problema como si fuera colonia. «Vuelve a la escuela», rogó don Melchor una noche, agarrando el brazo de su hijo. El olor a alcohol le revolvió el estómago. «Esa gente no te lleva a nada bueno». Nicolás se soltó bruscamente. «Deja de controlarme, viejo. Ya terminé con tus sermones». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier derrumbe en la mina. Don Melchor se quedó allí, mirando cómo su hijo se alejaba tambaleando, sintiendo que algo se rompía dentro de su pecho, algo que no tenía nada que ver con sus pulmones dañados. Rosa era diferente. Absorbía cada lección, cada sacrificio, los transformaba en combustible. Cuando llegó la carta de la beca completa, estudios en el extranjero, don Melchor la sostuvo con manos temblorosas. Su hija se iba. El pensamiento lo vació por dentro. «Papá, no puedo aceptar esto», dijo Rosa viendo los números. «Los gastos, te lo ganaste». Su voz era de hierro. «Yo me encargaré de todo. Este es tu futuro. No te atrevas a rechazarlo». Así que ella se fue. Y la casa se volvió más silenciosa. Y Nicolás empeoró. La cantina se convirtió en la segunda peregrinación de don Melchor. Después de turnos de 16 horas rompiendo piedra, caminaba esos kilómetros extra para encontrar a su hijo desplomado en las esquinas, rodeado de risas que sonaban como vidrios rotos. Lo levantaba, más pesado cada vez, y lo medio cargaba hasta casa, arropándolo como si aún tuviera 7 años. Luego de nuevo a la mina. De nuevo a la oscuridad. El ciclo nunca terminaba. Nicolás nunca decía gracias. Solo pedía más dinero, más libertad, más de todo, excepto responsabilidad. El derrumbe ocurrió un martes. Un momento estaba don Melchor balanceando su pico. Al siguiente, el suelo se inclinó de lado y manchas negras devoraron su visión. Despertó entre rostros preocupados y luces fluorescentes que lastimaban sus ojos. «Sus pulmones», dijo el médico, y su tono llevaba final. «Años de polvo minero. Hay daño extenso. Tiene tiempo limitado». «Lo siento». Don Melchor asintió lentamente. Había sentido a la muerte rondarlo por meses, paciente como un buitre.
La confirmación apenas le afectó. Ya estaba pensando en Nicolás, en si su hijo entendería antes de que fuera demasiado tarde. Lo encontró esa noche, en el lugar de siempre. Pero esta vez, don Melchor permaneció en las sombras sin ser visto, y escuchó palabras que lo atormentarían hasta su último día. ¿Mi viejo? Nicolás se rió, amargo y cruel. Ese tipo es una vergüenza. Mírenlo, misma ropa rota, mismos zapatos patéticos amarrados con alambre. Me da vergüenza llamarlo mi padre. Sus amigos rieron. Nicolás rió con ellos. Don Melchor bajó la mirada hacia sí mismo. La camisa con parches sobre parches, las botas que había remendado 4 veces porque comprar nuevas significaba elegir entre su orgullo y las comidas de sus hijos. Siempre los eligió a ellos. Y esta era su recompensa. Vergüenza. Asco. Caminó a casa en silencio. Las lágrimas dejaron surcos limpios en el polvo de su rostro. Dentro de la casa vacía, rodeado de recuerdos que de pronto se sentían como acusaciones, don Melchor tomó una decisión que lo cambiaría todo. El notario no hizo preguntas cuando firmó los papeles. La casa, construida con sus propias manos, llena de fantasmas de tiempos mejores, se vendió en pocos días. Tomó la mitad del dinero y la envió a la cuenta universitaria de Rosa. Una inversión en la única hija que se había mantenido fiel. Solo escribió una carta para Nicolás. Corta, simple, devastadora. Hijo, me voy. Traté de ser suficiente para ti. Mi ropa te avergonzaba, la usé para que tú tuvieras mejor. Mis zapatos te daban vergüenza. Los mantuve para que tú pudieras caminar más lejos de lo que yo jamás lo hice. Te he amado con todo lo que tenía. Eso nunca cambiará. Esta casa ya no existe. No me busques, sé mejor. Creo en ti. La dejó sobre la mesa de la cocina, empacó una bolsa gastada y se alejó del único hogar que sus hijos habían conocido. El hospicio de la ciudad era estéril y frío. Le dieron una cama, medicación que amortiguaba el dolor constante y ventanas que no mostraban nada que reconociera. El personal iba y venía con simpatía profesional. No le contó a nadie de dónde venía. No habló con nadie sobre los hijos que había criado solo. Solo esperó el final que ya podía sentir acercarse. Pasaron 2 años como sueños febriles. Rosa regresó a casa graduada, medallas colgando de su cuello y fuego en su corazón. Quería mostrarle a su padre todo lo que él había hecho posible. Quería derrumbarse en sus brazos y decir, lo logramos, pero la casa estaba ocupada por extraños. Su habitación de infancia pertenecía ahora a los recuerdos de otra persona. ¿Dónde está don Melchor?, preguntó a cada vecino, la desesperación subiendo como una inundación. Un anciano finalmente se lo dijo. Le habló de Nicolás, de la bebida, de las palabras crueles, de la noche en que su padre se escuchó siendo ridiculizado, cómo don Melchor había vendido todo y desaparecido en silencio. Rosa encontró a Nicolás exactamente donde esperaba, desplomado en la misma cantina, desperdiciando la vida que su padre había sangrado para darle. ¿Cómo pudiste? Las palabras estallaron de ella como violencia. Él te dio todo y tú lo hiciste sentir inútil. Nicolás la miró con ojos que no lograban enfocar. No entendía. No le importaba. Ella llamó a la policía. Los dejó llevárselo. No sintió ninguna satisfacción al hacerlo. Entonces ella comenzó a buscar. Cada hospicio, cada hospital, cada refugio y clínica de la región. El doctor de su pueblo había dicho que los pulmones de su padre estaban fallando, que probablemente no había sobrevivido. Pero Rosa se negó a creer en finales que no había presenciado. Lo encontró un jueves lluvioso en una institución a 60 kilómetros de casa. Una enfermera la condujo por pasillos que olían a antiséptico y resignación. Abrió una puerta, allí estaba don Melchor, más pequeño de lo que recordaba, respirando a través de una máscara que silbaba con cada inhalación trabajosa. Pero sus ojos, cuando la encontraron,
aún contenían ese calor que la había sostenido durante la infancia. Papá. La palabra la quebró. Él sonrió detrás del plástico. Extendió una mano que temblaba peor que hojas en el viento. Ella corrió hacia él, las medallas chocando contra su pecho, el diploma apretado entre dedos temblorosos. Mira, lo logré. Por ti. Todo esto es por ti. Los ojos de él se llenaron de lágrimas que se derramaron sobre labios agrietados, orgullo y tristeza mezclándose en algo demasiado complejo para las palabras. Me voy a quedar, prometió Rosa. Nunca volveré a dejarte. No. Su voz era apenas un susurro a través de la máscara. Una cosa más, por favor. Trae a Nicolás. Necesito ver a mi hijo. Rosa se estremeció como si él la hubiera golpeado. Él no merece, por favor. No era una petición. Era el último deseo de un moribundo. Y no podía negárselo. Los funcionarios de la prisión hicieron una excepción. Liberación compasiva para una visita final. Nicolás salió más delgado, los ojos cargando algo nuevo. Quizá los primeros indicios de conciencia. Quizá solo miedo. Rosa no le habló durante el viaje. No confiaba en sí misma para no gritar. La habitación del hospicio se sentía más pequeña con 3 personas dentro. El rostro de don Melchor se transformó cuando Nicolás entró, todo lo demás desapareciendo excepto la alegría. «Pura, inexplicable alegría, mis hijos», exhaló. «Juntos, mi familia». Rosa lloró en silencio. Nicolás se quedó inmóvil mirando al hombre que había destruido. Don Melchor forcejeó con algo junto a su cama. Sacó un paquete envuelto en papel de periódico, los dedos apenas capaces de sostenerlo. Lo extendió hacia Nicolás con manos temblorosas. «Para ti», susurró. «Siempre para ti». Nicolás lo tomó. Y en ese momento, el paquete en sus manos, la sonrisa de su padre en su rostro, don Melchor exhaló por última vez. El pitido constante del monitor cardíaco se extendió en un solo tono eterno. No. La angustia de Rosa llenó la habitación. «Papá, no, por favor». Nicolás no podía moverse. No podía procesar. Solo se quedó allí, sosteniendo el paquete mientras el cuerpo de su padre quedaba inmóvil. Rosa se derrumbó contra la cama, sollozando sobre sábanas que aún guardaban calor. Nicolás finalmente recordó el paquete. Lo desgarró con dedos entumecidos, una carta, y una bolsa de tela pesada con billetes. La letra de su padre flotaba ante sus ojos. «Hijo mío, te amo. Lamento haberte avergonzado. Mi ropa, mis zapatos, no importaban. Tú importabas. Tu futuro importaba. Cada costura rota fue una elección que hice con gusto. Nunca dejé de creer en ti. Este dinero es la mitad de todo lo que tenía. Úsalo para convertirte en quien estabas destinado a ser. Deja a esos amigos que te envenenan. Recuerda al niño que fuiste, el que tenía sueños. Sé que aún está dentro de ti. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Protege a tu hermana. Ámense. Sean felices. Eso es todo lo que siempre quise». Tu padre, Nicolás se derrumbó. Literalmente se dobló sobre sí mismo, las rodillas golpeando el suelo, la carta apretada contra su pecho. El sonido que salió de él no era humano. Años de tiempo desperdiciado y palabras venenosas, y el amor paciente de su padre colisionando en una pena demasiado grande para contener. «Lo siento». Lo jadeó entre sollozos. «Papá, lo siento tanto. Vuelve, por favor». «Voy a cambiar. Te lo prometo, voy a cambiar». «Papá», pero don Melchor estaba más allá de escuchar, más allá de perdonar, aunque ya lo había perdonado todo. Rosa se arrodilló junto a su hermano. Se abrazaron entre los restos del último regalo de su padre, la reunión, lo que él había querido más que su propia supervivencia. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, 2 hijos lloraban al hombre que los había amado más allá de la razón, más allá del dolor, más allá de su propia vida. Don Melchor lo había entregado todo, su salud, su dignidad, sus últimos alientos, todo vertido en sus hijos, creyendo, incluso cuando Nicolás lo hacía imposible,
que el amor podía transformar, que el sacrificio significaba algo, que sus hijos encontrarían el camino de regreso el uno al otro. Murió creyendo que había fallado, sin saber que su último acto, reunirlos, era lo que los salvaría a ambos. Meses después, Nicolás salió del centro de rehabilitación limpio por primera vez en años. Rosa lo esperaba. Habían esparcido las cenizas de su padre en las montañas sobre Santa Esperanza, donde la luz de la mañana llegaba primero. Algunas personas dejan herencias de dinero. Don Melchor dejó algo más valioso, una elección: honrar su sacrificio o desperdiciar, convertirse en las personas en las que él creyó o demostrar que se equivocaba. Cada mañana, Nicolás se despertaba y tomaba esa decisión. Y lentamente, dolorosamente, el niño que su padre había amado comenzó a emerger de entre los escombros. Porque hay amores que no mueren cuando el corazón se detiene. Se incrustan en quienes quedan atrás, esperando ser dignos de ellos. Deja aún, si alguna vez has visto a alguien sacrificarlo todo por ti. Parte 2 de lo que pasó después. Dímelo abajo.